Bueno, vamos a realizar un problema de cuerpos enlazados, pero en este caso tenemos un cuerpo en un plano horizontal y otro objeto que está suspendido en el aire, unidos ambos por una polea y una cuerda. Leemos el enunciado. Sabiendo que la masa del cuerpo 1 es de 5 kilogramos y la masa del cuerpo 2 es de 10 kilogramos, ¿qué fuerza tendremos que realizar sobre el sistema de la figura que se encuentra en reposo para que el cuerpo que cuelga ascienda 2 metros en 2 segundos? Coeficiente de rozamiento entre superficies 0,2. Bueno, ya sabéis que lo más importante es saber hacer bien el dibujo. Vamos a empezar haciendo el dibujo del cuerpo 2, pero primero tenemos que tener en cuenta que tanto la polea como la cuerda son objetos materiales. Por tanto, no hemos de tenerlos en cuenta más que para dibujar la tensión. Lo primero que hacemos es dibujar los ejes. El eje tangente al movimiento será paralelo al plano. Este sería nuestro eje tangente, mientras que el eje normal al movimiento sería perpendicular al anterior. Este sería nuestro eje normal. Enseguida dibujamos la fuerza-peso, que como siempre es vertical y hacia abajo, y en este caso coincide con el eje. Y pasamos también a dibujar la fuerza normal. La fuerza normal es debida a la fuerza que la mesa ejerce sobre el cuerpo y está perpendicular a las superficies que están en contacto y dirigida en este caso hacia arriba. Esta sería nuestra fuerza normal. Como tenemos una cuerda, la cuerda está estirando del objeto 1. Por eso tenemos que dibujar una tensión y también tenemos que dibujar una fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento siempre se dibuja después de haber determinado hacia dónde se mueve el sistema. Si hemos dicho que el cuerpo 1 asciende, eso quiere decir que el cuerpo 2 se dirige hacia la derecha y por tanto nuestra fuerza de rozamiento será paralela al plano horizontal, pero en sentido contrario, tal y como la hemos dibujado. Y ahora enseguida pasamos a dibujar la tensión que está dibujada siempre sobre la cuerda y en este caso que está estirando del objeto 2 en ese sentido. Al leer el enunciado, nuestra incógnita es la fuerza que tenemos que aplicar al sistema para que el cuerpo 1 ascienda. Por tanto, esta fuerza aplicada tendrá que ir hacia la derecha, tal y como acabamos de poner. Ya tenemos dibujadas todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo 1. Ahora, ayudándonos del criterio de signos, vamos a determinar qué fuerzas son positivas y qué fuerzas son negativas. Recordamos que en el eje tangente va a haber movimiento, serán positivas todas las fuerzas que actúen a favor y negativas todas las fuerzas que actúen en contra del movimiento. Por otro lado, en el eje normal hay reposo, porque el cuerpo 2 no flota ni tampoco se hunde en la mesa, y entonces el criterio de signos depende del criterio de signos típico de los ejes. Serán positivas las fuerzas que van en sentido positivo del eje y negativas las fuerzas que van en sentido negativo del eje. Ya estamos en disposición de aplicar la segunda ley de Newton para cada uno de los ejes por separado. En el eje tangente tendremos como fuerza positiva la fuerza aplicada que va a favor y como fuerzas negativas tendremos la fuerza de rozamiento y la tensión que van en sentido contrario al movimiento. Esa sería la ecuación que correspondería a nuestro eje tangente. Por otro lado, en el eje normal, donde no hay movimiento, por tanto la aceleración es cero, y teniendo en cuenta nuestro criterio de signos, podemos poner que la normal que va hacia arriba es positiva y el peso que va hacia abajo va en sentido negativo. Por ese motivo, normal menos peso nos queda igualado a cero, puesto que en este eje hay equilibrio. Hemos obtenido dos ecuaciones para un primer objeto. Esta es la ecuación del eje tangente y esta es la ecuación que corresponde al eje normal, que como ya sabéis nos va a servir para determinar el valor de la normal, que luego utilizaremos en la fuerza de rozamiento. Ambas ecuaciones se pueden colocar en una misma, puesto que la fuerza de rozamiento es nu por n, podemos poner que la fuerza aplicada menos la tensión menos nu n es igual a m2 por a.
tenemos que recordar conocimientos que ya sabemos. El valor de la fuerza de rozamiento y el valor de la fuerza peso. Y de esa manera obtenemos una ecuación donde aparecen las magnitudes fundamentales que nos proporciona el problema. Las masas, el coeficiente de rozamiento, la aceleración que posteriormente calcularemos. Todo eso lo hemos hallado sustituyendo de conocimientos previos que ya hemos explicado. Esta es la ecuación dinámica del cuerpo 2. Estudiándola con detenimiento, podemos ver que del cuerpo 2 solo estira la fuerza aplicada y que sin embargo se oponen al movimiento tanto la tensión como la fuerza de rozamiento. Ahora vamos a empezar a realizar el dibujo de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo 1. Tenemos que considerar los mismos pasos. Primero dibujamos el eje tangente, que en este caso, puesto que el cuerpo 1 sube, es el eje vertical, y tenemos que dibujar el eje normal, que es perpendicular al anterior. En este caso, el eje normal es la horizontal. Vamos a dibujar el peso, como siempre, vertical y hacia abajo, y no vamos a dibujar las fuerzas que no intervienen. No hay ninguna fuerza normal porque no hay contacto entre sus superficies y no hay fuerza de rozamiento porque el cuerpo no roza, está suspendido en el aire. Sin embargo, sí que tenemos tensión. La tensión en este caso está estirando del cuerpo 1 hacia arriba y por ese motivo la dibujamos en ese sentido. Ya podemos, con este dibujo, realizar la segunda ley de Newton para el cuerpo 1, teniendo en cuenta que este cuerpo asciende, como dice el enunciado. Nuestro objetivo es realizar solamente la ecuación que corresponde al eje tangente, porque en el eje normal no hay actuando ninguna fuerza. En el eje tangente actúa a favor la tensión hacia arriba y actúa en contra el peso que va en sentido negativo, es decir, en sentido contrario al movimiento. Esta es la ecuación dinámica del objeto 1. Y así nos queda sustituyendo por los valores que tenemos en el enunciado del problema. Hemos conseguido dos ecuaciones. La ecuación del cuerpo 1, la ecuación del cuerpo 1 es esta. Y como podéis ver, la podemos resolver fácilmente por reducción, porque tenemos una tensión que suma y una tensión que resta. De esta manera obtenemos la ecuación dinámica del sistema, donde se ve claramente que la fuerza aplicada es la que estira de todo el movimiento y que van a estar en contra la fuerza de rozamiento del cuerpo 2 y la masa del cuerpo 1. Las tensiones no aparecen porque las tensiones son fuerzas interiores del sistema y no afectan a la aceleración del mismo. En este caso, queremos averiguar la fuerza aplicada y por eso la vamos a despejar. Despejamos la fuerza aplicada y tenemos toda esta expresión que aparece aquí. Esta que tenemos ampliándose ahora es la ecuación dinámica de todo el sistema, que ya sabéis que es la expresión más importante de todo el problema. Podéis estar empezando a pensar que nos faltan cosas, que no tenemos la aceleración, pero es que en el problema nos han dado datos para poderla calcular. Teniendo en cuenta de que se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que además parte del reposo y que nos dice que recorre 2 metros en 2 segundos. Despejando la aceleración, nos queda aceleración igual a 2 veces la distancia vertical recorrida partido el tiempo al cuadrado. Por tanto, la aceleración en este caso vale 1 metro segundo cuadrado. Ahora, sustituyendo todos los valores que conocemos del enunciado y este último, podemos averiguar el valor de la fuerza aplicada, que en este caso tiene que ser
de 83,6 newtons.